puede decir que todo empezó con un avión y la abuela de Adri. La abuela de Adri, que llamamos la Bobe, no viajaba en un avión hace como 15 años, así que estaba un poco nerviosa del viaje. Estaba nerviosa y como que calmaba sus nervios hablándole a todo el mundo, ¿no? Entonces como que le íbamos perdiendo en todos lados porque se quedaba hablando con todas las azafatas, todos los que trabajaban en el aeropuerto. Aquí estoy con la Boba y la familia, parte 2 de... ¿Lo subo más? Ahí, pero no lo estoy arrastrando igual, tengo los vestidos. Sí. Antes, esto es suyo, ¿eh? Bueno, gracias. No, por favor. Espérame, no te vayas. No me voy. Boba se vino preparado. Sin pastillas, no igual. Vos cualquier cosa pedirle agua, pedirle todo lo que quieras. No me trae, claro. Pedí champán, no. Yo tengo, no te preocupes. No, ahora lo cuelgo en el avión. Sí, ni bien entro. ¿Y esa? Y usted sigue un poquito más. Gracias, sí. Dame el vestido de novia, de traje, por el arco. Hagamos acá. Te lo engancho acá, ¿sí? Dale. Con esto, porque Sí. si no te va A arrastrar mucho. te lo van a arrugar más. Dale. Muchas gracias. ¿Te casaste o te vas a casar? No, acá. Gracias. ¿Está bien mi pelo? Sí, Mi sueño es tener el copete bien como el señor de la... They're in the area, just scattered clouds, 27 degrees Celsius, 81 degrees Fahrenheit, light winds. Thanks for flying with us. I hope that you enjoyed it. We'll look forward to flying with you again very soon. Y una vez que llegamos a Miami empezamos a juntar todos los grupos familiares como para ir todos juntos en caravana hacia el hotel del casamiento. Hola. Y ahí viene el gordito. Ya tenemos el vestido y el traje y atrás en algún lado, si es que nos siguen mis padres, tus padres ya están allá Casi. y ya todo se está haciendo realidad. ¡Ay, no podés creer, amorcito! ¿Qué te estás siguiendo? El chiquín. No, pero está así. Me reciben con Bon Jovi. Welcome to a postcard in. Mira, tenemos un microondas. Sí, te estaba viendo. Muy bien. Capaz que hay que cocinarse algo. Mira vos. ¿Ves? Salís acá y tenés un desayunito acá, mirando la playa con la tortuga y las algas y el hermoso olor a alga pudriéndose en la playa. ¿Mi mochila? Y esto fue el día antes del casamiento, así que yo, muy prevenida, no quería hacer ningún tipo de deporte acuático o estar mucho en la pileta ni nada, a ver si nos quemábamos mal para el casamiento. Así que le dije a Adri que nos abstuviéramos de todo eso y lo único que hicimos fue ir a cenar con la familia. El casamiento empezaba a las 6 de la tarde, pero yo arranqué con él preparado a las 9 de la mañana. Ya lo sé, mucho tiempo, mucho. Pero el tema es que José, mi amiga, iba al casamiento y además era la maquilladora y era la única maquilladora para todas, para las 8 o 9 mujeres que éramos en la familia. Por un lado, era la única manera de hacer una prueba de maquillaje antes y que ellas pudieran estar cómodas ese día con el maquillaje que se iban a hacer y no estar probando una maquilladora nueva que no conocíamos de antemano el día del casamiento. Así que con José ya habíamos practicado los maquillajes y los peinados de antemano y ya sabía lo que tenía que hacer exactamente ese día.
y durante todo el día, desde las 9 de la mañana, le estuvo dando duro con el make-up de todas las mujeres. Creo que a eso de las 5:30 vinieron la fotógrafa y los videógrafos a sacar fotos y filmar un poco los preparativos antes del casamiento, así que estuvieron ahí en la habitación sacándonos mientras me maquillaban o sacándole al vestido, etcétera, etcétera. Con lo organizada que soy yo, como que ya tenía todo el día armado. Imagínense tener que programar el maquillaje y peinado de 9 mujeres y sabía que a las 6 tenía que estar lista para ir a sacar las fotos del first look antes del casamiento. La ceremonia era a las 6:30. Entonces a las 6 sí o sí tenía que estar lista, Adri también, así nos íbamos a sacar una foto de cuando nos viéramos por primera vez ya cambiado, ¿no? Sobre todo ya que mi vestido de novia. Así que imagínense esa hora antes de tener que salir, como que todo volaba, ¿no? Todo colapsaba, había que planchar cosas, había que lavar cosas, porque a mi viejo se le había manchado la camisa. Yo me tenía que terminar de maquillar y encima nos habíamos equivocado con el peinado, ni nos dimos cuenta, era súper temprano, hicimos otro peinado que no era el que habíamos practicado. Nada, todo colapsaba en ese último momento y no estaba con el teléfono encima. Pero bueno, en eso viene la fotógrafa y los videógrafos a decirme que le iban a sacar fotos a Adri y le digo, ok, bueno, está en la habitación de sus padres, que está allá enfrente, vayan, bla. Yo termino de cambiarme todo. Y a los 5 minutos vuelven y me dicen... No estaba ahí. No estaba ahí. No. Pero el seguro era... ¿Qué cuánto es? 604. Ok, no, ¿sabes? A todo esto ya eran las 6 de la tarde, nadie encontraba al novio, no sabíamos dónde estaba, y yo agarro mi teléfono y empiezo a leer sus mensajes, que decían, ¿me baño? Así que mientras todo mi mundo colapsaba, 5 minutos antes de las 6, el señorito estaba en la pileta tomando sol con sus amigos. Es un hombre y no tiene que prepararse demasiado, así que 5 minutos después ya estaba bañado y se estaba cambiando. Yo todo esto aprovechaba estos minutos extras como para terminar de prepararme porque no habíamos llegado muy bien con los tiempos y entre hacer a todo el resto de las mujeres medio que no llegamos bien para hacerme a mí. Y en eso Adri me manda un mensaje y me dice, ¿a mí me van a maquillar? En ese momento la miro a José y le digo, anda a maquillarlo a Adri. Yo ya estoy bastante bien, listo, olvídate de mí, chao, corre. Lo maquilla, no sé si lo peinó también, no sé. Cuando vuelve a la habitación, José me dice, Adri estuvo todo el día al sol, sin protector, se quemó la nariz, le quedó roja, se la tuve que maquillar. Así que no sé cómo en 10 minutos logró hacer todo y 6:10 estábamos saliendo a sacarnos las fotos y hacer el first look. Y por suerte todo el resto salió bien, salió todo como lo habíamos planeado y eso fue lo único que no estuvo bien cronometrado, se podría decir. Así que sí, transpiré un poco los momentos antes del casamiento, transpiré por los nervios, transpiré porque hacía un calor de la puta, pero la verdad que no cambiaría absolutamente nada, salió todo como lo habíamos imaginado, aún mejor. Y no puedo creer que haya sido mi casamiento. No lo puedo creer. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Con esto me despido. Nos vemos la próxima. Bye. ¿Se podrá sacar? Obvio que sí. Es un clic-clac. Yeah.